a enfocarnos mucho, sobre todo es en la investigación de las ciencias de la conducta. Nos centraremos pues en las formas del conocimiento, en los métodos de investigación, cómo podemos comprender el mundo que nos rodea y vamos a revisar algunas características de esa aproximación científica al estudio y al comportamiento de los temas generales de investigación. Nosotros vivimos ahorita actualmente en un mundo de personas, de ciudadanos, que estamos informados. O sea, realmente hoy les digo, basta con que prendamos la televisión, basta con que prendamos nuestro teléfono y con eso ya estamos muy informados. Pero en nuestra sociedad necesitamos adquirir muchos conocimientos sobre los métodos de investigación. Los noticiarios, las revistas, otros medios de comunicación reportan casi siempre esos resultados de esa investigación continuamente. No me van a dejar mentir. Los trastornos alimentarios son más comunes en lugares cálidos. No los estoy inventando, a lo mejor algún título. O vemos, por ejemplo, en los infomerciales, ¿no? El ginkgo biloba, se ha demostrado científicamente que el ginkgo biloba mejora la memoria, ¿no? No sé, o vemos temas como, por ejemplo, el tabaquismo reduce, más bien, el tabaquismo tiene relación con las bajas calificaciones de alumnos universitarios. O sea, hay muchos artículos, hay muchos libros que hablan sobre pues, los efectos, los beneficios, los daños de las dietas, que si tomas vitaminas, mejoras tu vida sexual, que si la personalidad, que si la salud. Y casi siempre cuando vemos esa información, casi siempre nos reportan resultados de a lo mejor de alguna encuesta o de alguna observación que se hizo donde nos muestran por qué llegaron a esa conclusión o por qué llegamos a esa creencia con relación a esos temas que les estoy mencionando. A ver, chicos, ¿cómo evalúan ustedes esos reportes? Por ejemplo, el que les acabo de decir, que el ginkgo biloba mejora la memoria. ¿Cómo hacen ustedes esa evaluación de ese análisis? No me van a dejar mentir, pero hay gente que inmediatamente va y se va a comprar el ginkgo biloba en presentación de té, tabletas, o lo empieza a hacer. ¿Ustedes cómo lo evalúan? ¿Aceptan simplemente ese hallazgo porque supuestamente es científico? ¿O qué hacen para poder evaluar o comprar o determinar si compran el ginkgo biloba o no? Pues yo creo que no. Ay, buenos días, Miss. No se preocupe, Lisbeth, adelante. Perdón, yo creo que no, yo creo que primero, bueno, como consumidor, pues, bueno, yo como consumidor, pues me dirijo a ver las opiniones de los que ya han ocupado el ginkgo biloba, pero sobre todo, pues sería investigar, ¿no? Cuál es la procedencia, el origen, no sé, las causas que probablemente pudieran ser secundarias y algo así. Es correcto, ¿no? Ustedes ya que tienen cierta formación y que ya se dan cuenta, pues que si nosotros conocemos los métodos de investigación y ustedes leen ese reporte de forma crítica, pues pueden evaluar de mejor manera si el método empleado fue correcto, ¿no? Y decidir si esas conclusiones son razonables. No recuerdo cómo se llama este caso. Hay un documental, creo que es en HBO, de una píldora para el dolor de cabeza. Dejen recordar cómo se llama ese documental. Resulta que pues hicieron una investigación sobre esta pastilla, que no recuerdo tampoco el nombre, pero bueno, ese laboratorio empieza a desarrollarlo y pues empieza a decir que va a eliminar dolores de cabeza y que va a mejorar la condición y salud de vida de las personas. Si alguien se acuerda, me dice, por favor. Y pues empiezan a surtirle los medicamentos a un pueblo donde se empieza a distribuir, pero en realidad lo que estos estudios hicieron, bueno, pues fue falsificar las consecuencias que tenía esta píldora. Hicieron gráficos y esos gráficos pues utilizaron diferentes escalas para la variable dependiente y para la variable independiente, y en esos gráficos se veía, si ustedes lo ven así, lo veían normal, decía pues que el efecto crecía poco a poco, duraba y luego decrecía poco a poco, pero como cambiaron las escalas, en realidad subía y subía,
y de repente, pum, a la gente le daba un bajón y le creaba la necesidad de seguir consumiendo esa píldora. Y entonces empezaron primero por 15 miligramos, luego 30, luego 50 miligramos, y y la gente se volvía dependiente, la gente ya saltaba, o sea, se volvió como un pueblo súper dependiente de ese medicamento. Y decían, oye, pero si lo aprobó la FDA, ¿qué pasó ahí? ¿No? El tema es que, les digo, la información la reportaron de tal manera que se pudiera interpretar para que ese consumo, esa píldora pudiese ser consumida. Les voy a pasar la liga y les voy a pasar el nombre del documental para que la vean. Y pues ahí hasta que una persona realmente se puso a analizar, se dio cuenta de cómo esos deportes estaban mal hechos y cómo pues había ayudado a tomar esas decisiones. Entonces, por eso es bien importante, sobre todo en el caso de ustedes que trabajan con la mente, ustedes son los investigadores número uno, o sea, previo a poder dar un tratamiento a sus pacientes, tienen que saber qué pasó, por qué pasó, qué otros casos han sido relacionados con este tipo de situaciones para que ustedes puedan determinar entonces cuál es el paso a seguir. La mayoría de las ocupaciones requieren el uso pues, de esos hallazgos que obtuvieron mediante investigación. O sea, ustedes que son profesionales de la salud mental deben tomar decisiones acerca de los métodos de tratamiento, sobre la asignación de pacientes a distintos tipos de instituciones, medicamentos o procedimientos de prueba. Ahora que tuvimos los proyectos integradores del área de psicología, ellos hablaron sobre los asesinos seriales, ¿no? Y les preguntaban justo eso, o sea, si tú llegaras a detectar este tipo de conducta, ¿qué harías? Y ellos, bueno, respondían que no podían medicar, que tenían que enviarse a un especialista diferente, en este caso un psiquiatra, para que llegara ese tratamiento. Obviamente, pues previo a ello, ellos tenían que hacer muchos test, o tenían que hacer mucha investigación para poder determinar, pues, cuál era el estado de salud de esa persona y entonces dirigirla con el profesional correspondiente. Este, pues de manera similar, las personas que trabajan, por ejemplo, en negocios, pues siempre tienen que tomar o se basan en investigaciones para tomar alguna estrategia de mercado o a lo mejor para mejorar la productividad, a lo mejor queremos subir el ánimo de nuestros colaboradores, a lo mejor queremos no sé, seleccionar y entrenar a nuevos trabajadores. Entonces tengo que empezar una investigación para poder determinar cuál es la mejor estrategia, qué está sucediendo, cómo lo ha hecho la competencia, qué efectos ha tenido, ¿no? ¿Cuál es el seguimiento que se le debe de dar? Los maestros, por ejemplo, deben mantenerse actualizados en información, por ejemplo, de programas de enseñanza, a lo mejor en eficiencia de las estrategias, a lo mejor hoy en día tenemos que analizar o estudiar pues los problemas por los que están pasando nuestros estudiantes, ¿no? La verdad es que para mí esta parte de la docencia con chicos de bachillerato es nueva, entonces sí me doy cuenta pues que sí traen ciertos problemas especiales que no les permiten avanzar de manera adecuada en la parte educativa. Y entonces eso me ha llevado a generar diferentes estrategias y establecer si son positivas o son negativas ante el estudiante. Obviamente, pues esto sí me lleva una prueba y error, ¿no? Porque pues para mí puede ser una actividad interesante, para el alumno no, hasta poder llegar a que el alumno le interese. Entonces, pues este conocimiento de los métodos de investigación y sobre todo la habilidad para evaluar y generar reportes de investigación, si se dan cuenta, son útiles en muchos casos. O sea, son fundamentales para reconocer que la investigación científica se vuelve muy importante en cualquier ámbito de nuestra vida. O sea, los políticos, los legisladores, siempre también están investigando, ¿no? O sea, ¿para qué? Pues a lo mejor para proponer eh, eh, para poder influir, por ejemplo, en decisiones con la gente. Eh, hay un caso, no sé si ustedes lo han escuchado, déjenme ver, creo que sí lo tengo aquí. Se llama, no lo tengo. Es de Brown contra la educación. Es un caso en 1954 en donde había mucha segregación con los negros, o sea, les había mencionado a los negros que ellos pues solo podían estudiar en escuelas para negros y los blancos en escuelas para blancos.
Brown empezó un caso y empezó pues a levantar un juicio para decir pues que los niños negros pues podían estudiar con los niños blancos sin ningún efecto. Al principio, pues, el primer jurado determinó, pues, que no, que los niños negros deben estudiar con los negros y los blancos con los blancos, pero ya después, Brown gana este caso, si pueden buscarlo por ahí, leanlo, se llama Brown contra el sistema educativo. Y ellos empezaron a hacer muchos estudios para demostrar que no había ningún efecto en el que los niños negros estudiaran junto con los niños blancos. Uno de ellos y se les daba juguetes de muñecas blancas y de muñecas de color de piel. Y tanto los niños blancos como los niños de color tomaban a las muñecas blancas. Entonces decían pues que los gustos, a través de ese estudio demostraron que los gustos, que las preferencias y que no había como ninguna diferencia o segregación o que o pudiese haber algún conflicto entre los niños para poder estar juntos en esa escuela. Entonces, ese tipo de investigaciones o ese tipo de información pues nos lleva a poder tomar decisiones basadas en hechos y datos para poder cumplir eso. Sobre todo les decía en la parte de las leyes, en la parte de la producción. La verdad es que la investigación es tan importante para, para la educación, por ejemplo, para poder diseñar programas educativos para alcanzar ciertas metas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor yo quiero hacer un programa para incrementar la permanencia de los estudiantes en la escuela. Ok, entonces tengo que empezar a identificar cuáles son sus características principales, qué es lo que tienen, porque analizar a los chicos que tienen permanencia, a los que fueron bajas tempranas, a los que tienen bajas calificaciones, etcétera. Hace mucho tiempo yo trabajé en una empresa aquí en Toluca, y esta empresa pues teníamos es una de las empresas más prestigiosas en México, y pues asumíamos que todo el mundo quería llegar a trabajar ahí por el nombre, por el prestigio, por las prestaciones y demás. Durante el primer año que se estableció esta empresa aquí, tuvimos una rotación del 300%. 300%. Era increíble la cantidad de gente que entraba y se iba, y todos nos preguntábamos, sobre todo a la gente, porque pues a los directivos y a todos los demás los mandaron de otras partes de la República para poder establecerse aquí y poder poner las políticas. Y les hacía increíble, decían, no, pues es que de donde yo vengo, Mérida, ahí en Mérida no tenemos rotación, la gente se pelea por trabajar en nuestra empresa, igual en Chihuahua, igual en todos lados, ¿no? Y entonces empezamos a analizar primero nuestro entorno, a ver, ¿qué está pasando? Para empezar, Mérida no es industrial y aquí en Toluca sales de una empresa y entras a la otra con las mismas prestaciones, con el mismo salario e incluso con mayores beneficios. Por eso a la gente de parte operativa, en nuestro caso, en nuestro estudio, pues le daba lo mismo estar en nuestra empresa que estar en la de al lado, o regresar a nuestra empresa y luego volverse a ir, estar brincando de un lado a otro. Empezamos a analizar, por ejemplo, el perfil de las personas que duraron todo ese año con nosotros, que no tenían faltas. Nos dimos cuenta que la mayoría de estas personas eran mayores de 35 años, con hijos universitarios y que tenían más de 3 hijos. Y analizamos también la contraparte. ¿Quiénes son los que más rotan? Jóvenes entre los 18 y los 25 años, recién casados, a punto de ser papás. Y eso nos dio mucho un panorama de cuál es el perfil que nosotros necesitábamos contratar para nuestro tipo de empresa. Sí, con eso logramos reducir demasiado la rotación en nuestro personal, y la verdad es que pues este tipo de investigaciones nos ayudó mucho como para decir, ok, pero estos chicos sí duran en esta otra área, entonces estos chicos de este perfil los vamos a habilitar en estos programas, y los chicos del otro perfil en donde los ocupamos. Y entonces llegamos a cumplir una meta. ¿Saben cuánto tiempo nos llevó a hacer este estudio? Casi otro año. Casi otro año poder establecer esos perfiles y esas metas, ¿sale? Entonces, es muy importante tener esa aproximación científica, conocer datos, analizar, y pues abrimos la clase o abrimos nuestro material de estudio con varias preguntas sobre la conducta humana,
¿no? ¿Cuáles son las causas de la gestión de la violencia y demás? Y pues la verdad es que la investigación científica es un medio bien valioso para responder. ¿En qué creen o cuál creen que sea la diferencia entre el método científico o qué hace diferente el método científico de otras formas de aprendizaje del comportamiento? O sea, las personas, chicos, siempre han observado el mundo que las rodea y siempre han buscado una explicación para lo que ven y experimentan. Sin embargo, en lugar de utilizar el método científico, mucha gente confía en la intuición o en la autoridad como forma del conocimiento. ¿Cuál creen que sea esa diferencia entre utilizar el método científico y esas formas de aprendizaje? Pues, según lo que he aprendido, maestra, es que el método científico es este método sistemático que se lleva a cabo para las investigaciones y a la vez es como la acumulación de todos estos otros métodos, como la parte práctica, donde se puede aplicar la observación, la inducción, la deducción, se va sumando para que no nos quedamos con un solo parámetro, ¿me entiende? Como dice usted, no solamente con lo que yo intuyo, yo voy a esclarecer la realidad de tal fenómeno o de tal objeto de estudio. No me voy a dejar guiar nada más por lo que a mí me dijeron, por lo que yo he observado, o por lo que yo intuyo, sino que tengo que seguir estos pasos del método, llevarlo a esclarecer la realidad o la verdad, verificar que lo que yo trato de investigar sea cierto, y que no sea como que funcione nada más para mí, sino puede ser algo que funciona en otros ambientes o en otros lugares o con otras personas, algo así. Entonces, es toda esta metodología que estos pasos que nos llevan a desmenuzar la realidad del fenómeno del objeto. Justo para verificar esa información. Muy bien. Muchos de nosotros, o sea, no sé si ustedes han escuchado sobre alguna pareja que pues a lo mejor estuvo mucho tiempo buscando tener un bebé, no lo tuvo y adopta un hijo. Y después de un corto periodo, esa pareja descubre que la esposa está embarazada y bueno, pues a lo mejor nosotros lo hemos escuchado una, dos o tres veces, ¿no? Y a lo mejor esa observación que hicimos o esa experiencia que hemos vivido tres veces nos lleva a la creencia de que la adopción incrementa la posibilidad de un embarazo en parejas que tienen problemas para concebir un hijo. Imagínense que yo ya diga, les digo, ¿saben qué, chicos? He sacado un estudio, voy a escribir un artículo científico, porque ¿qué creen? Que si ustedes intentan adoptar, van a ver que se van a embarazar rápidamente. Maestra, ¿en qué se basa? Yo lo viví, y eso es cierto, ¿eh? Yo lo viví. No, no es que yo tuviera problemas para embarazar, ¿no? Para embarazarme, sino que mi esposo y yo decidimos, previo a tener nuestro primer hijo, adoptar a un niño. Sin embargo, pues las adopciones aquí en el Estado de México son un poco complicadas. Y nos explicaban todo el método. O sea, nosotros pensaríamos que adoptar es sumamente sencillo porque hay muchos niños que lo necesitan. Sin embargo, nos explican en el DIF que muchas parejas lo hacen como para voy, lo llevo y si no me gusta lo regreso, ¿no? Y que pues eso a los niños les traía muchas consecuencias. Ya habían sido rechazados una vez o abandonados una vez y quienes creían que pues se los iban a llevar y darles amor porque así lo habían dicho o lo habían manifestado, los volvían a regresar y entonces el niño sufre demasiado. Por eso el proceso de adopción es como muy delicado, sobre todo en la parte de seleccionar a qué padre se le va a asignar qué niño, porque cada niño tiene diferentes situaciones, ¿no? Se nos decían, son niños que han sido violados, son niños que han sido abandonados, son niños que han sido golpeados, son niños que nunca sintieron el amor de una mamá. Entonces, necesitamos encontrar a la pareja que les vaya a brindar todo eso que a ellos les hace falta.
Ese es el brevario cultural del por qué la adopción es tardada. Nosotros nos aventamos 5 años en proceso de adopción. Y esperábamos al niño, pues así ya con mucha, ya llevamos pues 5 años buscándolo. Era como buscar embarazarnos sin tener el problema del embarazo. Sin embargo, pues bueno, por alguna situación del destino me embarazo previo a, y cuando llevaba 5 meses de embarazo me llaman para decirme que ya hay un niño que nos van a entregar para adopción. Y cuando yo les digo es que estoy embarazada, bueno, pues entramos a juicio y en el juicio determinan pues que disfrute mi maternidad biológica y que si después quiero regrese a comenzar el trámite de nuevo para poder adoptar a un pequeño. Bueno, esa es mi historia, nada más les conté un poquito. Pero basada en mi experiencia y que a lo mejor vi a una vecina y que conocí a alguien en la escuela que pasó por la misma situación, yo hago una deducción y digo, ¿saben qué, chicos? Si quieren embarazarse, intenten adoptar, ¿no? Y empiezo a hacer, saco una conclusión a lo mejor que puede ser razonable. ¿Por qué? Porque de manera intuitiva yo la saqué, ¿no? Y a lo mejor les doy una buena explicación de ese efecto. A lo mejor les va a decir, ¿saben qué? Lo que pasó es que pues como yo ya llevaba 5 años y ya estaba en espera, pues me redujo el estrés marital y este estrés aumentó la manera de concebir. Esa es mi intuición, eso es lo que yo estoy pensando basada en mi experiencia. Y este ejemplo que les acabo de decir, pues ilustra cómo la intuición y a lo mejor la evidencia de muchas anécdotas que nos cuentan o que vivimos nos lleva a sacar conclusiones generales sobre el mundo que nos rodea. Cuando nosotros nos basamos en la intuición, muchas veces las aceptamos sin ningún cuestionamiento, más que nuestro propio juicio personal, ¿no? O a lo mejor una historia aislada sobre la experiencia de otra persona que le da información acerca del mundo. Hace mucho tiempo, pues todas las hermanas de mi papá tienen diabetes, son diabéticas y mi papá también. Y pues mis tías sí son las señoras que les cuentan que hubo una vacuna y esa vacuna va a eliminarte diabetes y van y se la ponen, ¿no? En una ocasión hubo es justo una vacuna, recuerdo, que les inyectaban cartílago de cerdo para poder disminuir los niveles de glucosa. Y se la colocaron porque una persona le dijo que se la había inyectado y que le había bajado y que incluso había eliminado la diabetes, ¿no? Y dio información acerca de su experiencia del mundo que la gente le creyó, ¿sale? Y bueno, pues eso, no, eso la verdad es que pues no tiene un sustento o una información que realmente diga que ese es el efecto que se está, o que se llega a esperar. Y puede muchas veces incluso perjudicar. Imagínense que yo saco mi estudio del embarazo y que la gente me cree y empieza a hacer solicitudes de adopción y no llegan a concebir, incluso pues terminan con un niño que ni es suyo. O sea, ahí pues ese suceso integrante pues me va a llevar a colocarme en una situación conflictiva, ¿están de acuerdo? O sea, esa información que yo estoy dada, que a lo mejor es mi percepción o de la cual yo saqué una conclusión errónea, va a traer efectos sobre mí y sobre otras personas. Entonces, hay estudios justos y ya se hicieron estudios de esa relación entre la adopción y un embarazo, pero pues las investigaciones científicas nos dicen que no hay una relación. Sin embargo, pues mantenemos esa creencia. ¿Por qué? Porque tenemos como una cierta correlación, se llama correlación espuria, que ocurre cuando nos enfocamos en los sucesos que aparecen y suceden juntos, ¿sale? O sea, cuando una adopción es seguida casi de inmediato por un embarazo, la situación atrae mucho la atención y entonces tendemos a concluir que debe existir una conexión casual. Este tipo de correlaciones espurias también suele ocurrir cuando tenemos una alta motivación para creer en una relación causal, ¿vale? Esto es natural de los seres humanos, no es científico, pero cuando nosotros utilizamos el método científico, requerimos mucha más evidencia antes de poder sacar una conclusión, ¿vale? ¿Todos vamos bien hasta aquí, chicos? Digo, tenemos una manita levantada por Maestra, ahí. Sí, de Istria. sí,
Sí, Dígame, maestra, maestra. una disculpa por mi internet, no pude conectarme del principio de su hora. Ujú. Acabo de ingresar a este grupo. Sí, bienvenida, Istria. Ya nada más, bueno, tocamos sobre todo el tema de las entregas, de las actividades y un poquito de introducción a nuestra materia. No se preocupe. Ok. Muy bien, chicos. ¿Tienen alguna duda o algún comentario sobre la clase del día de hoy? ¿No? Muy bien. No, maestra, creo que no. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Empiecen a trabajar en sus actividades, por favor, que no se les junten para que no anden todos estresados ya en la última semana y sobre todo para que ya tengan su calificación el día que termina nuestra materia y ya se puedan ir lo más tranquilos posible. Son actividades muy, muy sencillas, no se me estresen, avancen lo más que puedan y pues cualquier duda o comentario queda a sus órdenes, ¿ok? Muchas gracias, Miss. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un excelente fin de semana y excelente inicio de cuatrimestre. Gracias, maestra. ¿Las actividades están en plataforma o No, se las mandé al no grupo que las? tenemos. Tenemos un grupo de, se llama, ya le pusieron investigación cualitativa. Ahí se las compartí. Ah, Por ok. favor. ¿Sí? Sí, gracias. Sí, por favor, si alguien no las tiene, por favor, con sus compañeros, por favor, háganselas llegar a sus compañeros que no están dentro del grupo para que empiecen a trabajarlas. ¿Ok? Solamente me manda Carla, por favor, un mensajito para ponernos de acuerdo con sus entregas. Sí, Miss. Muchísimas gracias. Excelente fin de semana, cuídense. Envié aceptación para el grupo, pero aún no estoy agregada. Ok, apóyenme por favor los chicos de los que son administradores para aceptar a sus compañeros. Muchísimas gracias, descansen y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Bonito fin de semana, maestra. Igualmente a todos, chicos. Bye.